recuerdan, amigos, amigas, el 2 de... Sí, el lunes era 2, ¿no? El lunes 2 de agosto. Sí. 2 de agosto. El presidente anunció que se vertirá la dotación de 760.750 hectáreas. Ajá. ¿No? Sí. Estas tierras habían sido dotadas en la gestión de Yanine Áñez. Correcto. ¿Ya? Y también ha anunciado la entrega de 26.000 títulos a indígenas, campesinos e interculturales. Desde Santa Cruz, organizaciones, particularmente la gobernación, la Comisión Agraria Departamental de Santa Cruz, dijeron, bueno, aquí estamos sufriendo una especie de invasión, ¿no? De alguna gente, que en su criterio pues debería dotarse tierras, en realidad, a los originarios del departamento. Bueno, vamos a ampliar este tema, Juan Carlos, particularmente respecto a este anuncio de revertir tierras y obviamente de entregar títulos, con Juan de Dios Fernández, quien es director de planificación del Instituto Nacional de Reforma Agraria. Aquí ya le saludamos. ¿Cómo estás, Juan de Dios? Qué gusto tenerte en Radio Compañera. Compañero Chino, qué gusto verlo, encontrarnos de nuevo aquí para atender sus inquietudes. Adelante. Bueno, Juan de Dios, quisiéramos, por favor, empezar. ¿A quiénes van a beneficiar esos 26.000 títulos? ¿Quiénes son los beneficiarios? ¿Cómo se van a distribuir? ¿Son campesinos, indígenas? ¿Quiénes son? Los 26.000 títulos es el producto que hemos trabajado en el INRA desde que ha asumido nuestro presidente Luis Arce, y benefician en principio a los... Pando ya hemos terminado, así que benefician a los 8 departamentos del país, ¿no? Con excepción de Pando, La Paz, Santa Cruz, Beni, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Tarija. Si no olvido de alguien, mil disculpas, o de algún departamento. Pero gran parte de los títulos, yo me animaría a decir que más del 90% de los títulos son en beneficio de los pequeños productores de todo el país. O sea, son títulos para pequeñas propiedades. Una buena parte de esto, un poco más de la mitad de los 26.000 títulos, son para La Paz. El resto se distribuye en todo el país, Cochabamba, Santa Cruz y el resto de los departamentos. Ahora bien, los títulos benefician principalmente a pequeños productores, pero también tenemos títulos para propiedades empresariales, tenemos títulos para pueblos indígenas, tenemos títulos para la propiedad comunitaria. Este es el universo de los beneficiarios y la muestra de la pluralidad del trabajo del INRA, ¿no? El INRA está haciendo un esfuerzo para atender todos los requerimientos de todos los sectores, dado que en 3 años tenemos que concluir el proceso de saneamiento y titulación de tierras. Estamos en un porcentaje del 87% de la superficie rural del país, nos falta un 13%, que son más o menos 13 millones de hectáreas ese saldo. Ya estamos bordeando los 90 millones de superficie titulada y estamos pues a punto de concluir un hito histórico que es por primera vez desde que el país se fundó, que vamos a tener un proceso actualizado de los derechos de propiedad en todo nuestro territorio. Juan de Dios, hace días, creo que como unos 15 días hemos hablado con Gonzalo Colque, director de la Fundación Tierra, y Gonzalo decía que hay mucha gente que se ha beneficiado de la dotación de tierras, pero en realidad son traficantes de tierras, ¿no? Que se benefician y luego van vendiendo esas tierras. ¿Ustedes han identificado, han hecho un previo estudio para beneficiar a estas personas y que no se conviertan en traficantes de tierras, Juan de Dios? Lo que la Fundación Tierra publica y afirma está bien, digamos, son sus fuentes y sus cosas, ¿no? O sea, nosotros no vamos a dar opinión sobre eso, sobre la calidad del trabajo de la Fundación. Lo que sí puedo decirles es que, primero, el derecho de propiedad que el Instituto Nacional de Reforma Agraria otorga es un derecho de título comunitario. El título comunitario está sujeto a una serie de restricciones, no puede ser vendido, no puede ser dividido, no puede ser fraccionado. Entonces, tiene esas características, no puede ser puesto como hipoteca en un banco, es inalienable, inextinguible y otras
intransferible, ¿no? Entonces, esta es la característica. Ya entonces, adentro los beneficiarios se distribuyen y trabajan la tierra y se organizan en base a sus usos y costumbres. Esa es la forma. Segundo, cuando nosotros vamos a botar tierra a una comunidad, nos aseguramos que los beneficiarios no tengan ningún antecedente agrario que demuestre que tienen propiedades. Esa es una condición básica para dotar. Entonces, ya al interior, nosotros sí hemos recibido algunas denuncias de tráfico y eso también, el momento que tengamos algo claro, lo vamos a investigar y vamos a hacer las acciones que correspondan. Como ustedes saben, hace un par de meses, en abril, hemos sacado un decreto, el 4494, que nos permite agilizar los procesos y revisar en general los procesos agrarios para asegurar la transparencia y que la tierra pues llegue a los que la necesitan. En ese sentido, tomamos como referencia el estudio de la Fundación Tierra y en el futuro próximo estaremos viendo si hay este tipo de manejos. Bien, Juan de Dios, ¿cómo le va? Muy buenos días. Juan Carlos Monroy le saluda. Un abrazo para usted. A ver, en cuanto a el anuncio de la reversión de esta cantidad importante de tierras, de estas más de 700.000 hectáreas, ¿cuáles son los motivos? ¿Por qué se pretende revertir esto? ¿Qué han detectado? ¿Qué irregularidad han detectado para proceder de esta manera? Creo que hay un error de interpretación, compañeros. El presidente así claro en su descripción. Él ha dicho que en el gobierno de Áñez se repitió la estructura de tenencia de la tierra de los tiempos del neoliberalismo y que se titularon 70% de las propiedades en el 2020 a favor de empresarios y medianos y solo 30% a favor de los pequeños propietarios, campesinos, pueblos indígenas, etc. Entonces, esos 70% equivalen a 760.000 hectáreas, de las cuales en algunas de ellas hemos encontrado algunos temas irregulares para la conclusión de sus procesos. En algunas de ellas. Esos predios que tienen observaciones van a ser analizados por el INRA y si encontramos razones suficientes para decir que eso está mal hecho, pues vamos a darle el curso que corresponde de acuerdo al decreto 4494, lo vamos a pasar al Viceministerio de Tierras para que lo analice y ellos remitirán a su vez con su informe al Tribunal Agroambiental, que es la instancia que debería pronunciarse sobre si las observaciones que está planteando el INSA a través del Viceministerio de Tierras y el Viceministerio de Tierras también son procedentes o no. A eso se ha referido nuestro presidente, ¿no? Entonces, hay hechos flagrantes, como el caso de la familia Marinkovic y sus 2 predios, donde había un intento burdo de apropiarse de alrededor de 25.000 o 26.000 hectáreas, cuando solo en justicia les correspondía 7.000. Entonces, este tipo de temas, si los encontramos, los vamos a ir clarificando. A nosotros lo que nos interesa es dar certeza, si hay procesos que estén razonablemente hechos, procesos de saneamiento en la gestión del gobierno de facto de Áñez, pues es la fe del Estado la que está comprometida en esto y nosotros vamos a dar, respetando la institucionalidad agraria, continuidad de esos procesos y que terminen. Lo que está bien hecho, está bien hecho. Lo que tiene indicios de fraude tiene que ser revisado y a eso se ha referido nuestro presidente. Bien, para que me quede claro entonces, Juan de Dios, y que le quede claro a la población también, esto está en un proceso, por lo que nos dice, una etapa de revisión, no hay nada concreto todavía, lo están revisando, lo están analizando, y punto número 2, de las más de 700.000 hectáreas anunciadas, una parte, me dice, algunas hectáreas que podrían ser revisadas. ¿Tiene alguna idea, Juan de Dios, de cuánto estamos hablando de ese universo de 700.000 hectáreas? ¿Un 5, 10, 15, 30%? ¿Cuánto aproximadamente? Sí, mire, hasta el momento hemos encontrado en lo que se ha revisado algunas irregularidades en alrededor de unos 40 predios, 42, 46 predios, algo así, ¿no? Y muchas de las irregularidades, por ejemplo, tienen que ver con que se han sacado resoluciones contrarias a la Constitución política para regularizar propiedades por encima de las 5.000 hectáreas, que es el límite establecido en la Constitución.
Entonces, este es el universo sobre el cual estamos actuando, pero se está trabajando sobre esto y más adelante se podrá sin duda informar a la opinión pública, a los medios sobre nuestras gestiones. Juan de Dios, ¿qué significan un universo de cuántas hectáreas más o menos? Estaríamos hablando de unas 250 mil hectáreas. Bien. Otra vez hay que ver y revisar esto, ¿no? O sea, es un proceso en curso que merece toda la atención y también el trato que corresponde hasta que esto oficialmente sea presentado, digamos, al Tribunal Agroambiental. Juan de Dios, en el anterior gobierno, me refiero al gobierno transitorio, se ha consolidado en favor de la familia Marinkovic dos propiedades agrarias. Una, la empresa agropecuaria Laguna Corazón, que comprende 12.400 hectáreas, que está en la provincia de Guarayos, y la otra, en favor de la empresa agropecuaria Tierras Bajas del Este, de 21.000 hectáreas, en la provincia de Chiquitos, lo que suma un total de 33.400 hectáreas. De ese total acabo de escucharte, Juan de Dios, que solamente le corresponde legalmente, dijo, 11.000 hectáreas, lo que significa que el resto, Juan de Dios, el resto que había sido de tierras con el que se benefició la familia Marinkovic, va a ser revertido el resto al Estado. Bueno, una aclaración, querido Chino. En el caso de Laguna Corazón, lo que le corresponde son 2.274 hectáreas, por sus derechos, por los documentos acompañados. En el caso del otro predio, Tierras Bajas del Norte, lo que les corresponde son 5.000 hectáreas, no 11.000. Ya eso que quede clarito. Entonces, todo lo que tenían que recibir estos señores son máximo 7.000 hectáreas. Con hectáreas más, hectáreas menos, son 7.000 hectáreas. El resto de las propiedades sí vuelven a dominio del Estado y dependiendo del uso mayor del suelo, se definirá si estas tienen categoría de tierra fiscal disponible o categoría de tierra fiscal no disponible, ¿no? Entonces, eso sí es un hecho y claro, se revertirían al Estado. Estamos hablando de que solamente de los 33.400 que habían recibido, 7.234 hectáreas corresponden legalmente a la familia Marinkovic, el resto al Estado. ¿Cuándo se va a ejecutar esta reversión, Juan de Dios? ¿Y cómo? Cuando termine el proceso, porque esto no es un tema que se hace de manera discrecional, hay una institucionalidad agraria. Esa institucionalidad agraria tiene su máximo referente en el Tribunal Agroambiental. Nosotros hemos remitido ya hace tiempo al Ministerio de Tierras nuestra preocupación, nuestro análisis, nuestros informes, para que ellos a su vez los representen ante esta instancia suprema. Y ahora, bueno, eso está allá y ya se pronunciarán oportunamente sobre los alegatos del INSA y se declarará si es procedente o no. Estamos en las reglas institucionales, cumpliendo las reglas del juego, el marco legal de nuestro país, y eso es lo que en justicia corresponde. Juan de Dios, en el marco de todo esto que no deja de ser problemático y tiene que ver no solamente con reversiones o dotación de tierras o saneamientos irregulares que están en un proceso de investigación, valga la pena aclararlo, es decir, todavía no se ha ejecutado ni se va a ejecutar nada hasta que termine este proceso. Aquí podríamos introducir otros aspectos de corrupción, aspectos de coimas. Me permito recordar un poquito lo que ocurrió con el ex viceministro de Desarrollo Rural y Tierras, el señor Characayo, descubierto en una situación de aparente pago de dinero para favorecer a la dotación de tierras. Bien, es decir, hay un aspecto más profundo también relacionado con corrupción, y eso era precisamente lo que hace algunas semanas denunciaba la Fundación Tierra. ¿Cómo están manejando desde el INRA todas esas denuncias y todos esos hechos? Solo quiero plantear un par de cositas en este tema, ¿no? En el tiempo del golpe de Estado, en el gobierno de facto de la señora Áñez, en el INSA hemos tenido una debate y de información de daño a los sistemas, de robo de equipamiento,
Y además se ha paralizado la atención en más de 5 millones de hectáreas, en más de 7.000 predios, la atención a la gente. Se han hecho estos sistemas irregulares de los que hemos hablado, de estos predios, que son más o menos 250.000, 270.000 hectáreas, que estamos investigando. Han anulado 79.000 títulos en 2019 que estaban con la firma de Evo Morales para presentarlos como resultado de su gestión. Han roto los papeles, han vuelto a imprimir, etc. Y finalmente tenemos este tema del que hemos comentado de Marinkovic, y además la clara orientación de utilizar los recursos que el poder otorga para favorecer a los sectores que estaban vinculados a su gobierno, titulando 70% a favor de la gente que estaba en su entorno y 30% para las mayorías nacionales. Como les decía, nuestras bases de datos han sido dañadas, hemos sufrido el robo de más de 35 equipos nuevos, estamos en procesos penales y esas cosas, y a todo esto además sumado un tema, todo el tema de corrupción y tráfico. Lo que estamos haciendo desde la gestión del director nacional, Eulogio Núñez, estamos llevando procesos de institucionalización. Hace un par de semanas, un mes atrás, hemos sacado toda una convocatoria pública para contratar a los nuevos funcionarios del MINSA, eligiendo los más capaces, una convocatoria pública que está siendo supervisada por el Banco Interamericano de Desarrollo bajo el esquema de una auditoría concurrente, es decir, es una auditoría permanente, y hemos incorporado los primeros 380, 400 funcionarios a nuestra institución con concurso de méritos, con presentación de sus antecedentes, para asegurarnos que la transparencia, la equidad, la justicia vuelva a ser el elemento de referencia de esta institución. Entonces, estamos trabajando muy fuerte, muy duro en conseguir y lograr nuestros resultados. Hasta el 2023 quisiéramos terminar el proceso de saneamiento. Hemos recuperado un crédito que el gobierno de facto casi lo pierde con el BID. Hemos logrado relanzarlo, ya tenemos recursos para comprometer personal y equipo para concluir todo el trabajo que tenemos, y bajo ese esquema se está haciendo la convocatoria. Nuestro director nacional lo ha señalado muchas veces. Nosotros vamos a actuar con la justicia, con transparencia, con honestidad. Funcionario que sea sorprendido en acciones irregulares, vamos a aplicarle las sanciones que corresponden. Bien, dos cositas para finalizar, Juan de Dios, agradeciéndole la gentileza. La primera, hablaba hace instantes de la familia Marinkovic, identificada con esta irregularidad que está en un proceso de investigación. ¿Qué otros empresarios se han detectado que estarían en esta misma situación? Bueno, yo no puedo adelantar, si hemos hablado de la familia Marinkovic es porque esto ya era un hecho público, incluso del gobierno. Recuerden que en los últimos días del gobierno de facto, estos temas ya salieron a la luz pública, ¿no? Entonces, por eso seguimos informando sobre el tema, pero el resto tiene que seguir el tratamiento que corresponde a la norma, y sería discrecional anunciar de mi parte nombres u otros elementos, ¿no? Sí, hemos hablado del tema de la gobernación y nuestros conflictos, y yo sí quisiera tocar ese tema para completar el panorama de información que ustedes también lo están compartiendo conmigo en esta mañana. Ajá. Nosotros, en Santa Cruz, un tema muy claro de un conflicto de visiones con la gobernación. Mientras nosotros estamos planteando bajo el esquema técnico y el rol que le compete al INSA, resolver los problemas con los actores, directamente con los actores involucrados en la región, la gobernación plantea una discusión política y mueve a los comités cívicos y hace declaraciones y anuncia bloqueos, etcétera, desinformando, conflictuando, tergiversando y finalmente generando controversia. El INSA no se va a prestar a esto. Nosotros tenemos un compromiso con todo el país, con el departamento de Santa Cruz. Nos interesa de sobremanera terminar el saneamiento allá, porque es la base, la seguridad jurídica es la base para el desarrollo. Y los temas que siguen hacia adelante son cómo vamos a construir y vamos a desarrollar los instrumentos para gestionar el uso sustentable de la tierra, preservando a la madre tierra, cuidando las funciones ambientales, asegurándonos que no se destruyan los bosques y que la tierra sea un bien sostenible, no solo para este presente, sino para las próximas generaciones. Esta es la visión del INDA, este es el espíritu que nos está llevando en este trabajo en el cual estamos embarcados, y estamos orgullosos de este avance. Estamos ya con el 87% del país, va a ser histórico. Primera vez en nuestra historia vamos a tener todos los derechos claros y ya podemos planear mejor el desarrollo sustentable que todos queremos.
Muchas gracias. Hablando de esto, Juan de Dios, lo que se plantea desde el otro lado es también favorecimiento irregular, desde cuando hablo del otro lado, es decir, hablo de estos sectores empresariales y cívicos, sobre todo cruceños, es el favorecimiento irregular a este sector denominado intercultural. ¿Qué dice el INRA al respecto? Es decir, asentamientos irregulares en tierras que pretenden posteriormente regularizarse y sanearse. ¿Qué dice el INRA? Bueno, antes de eso, antes de entrar, solo me llama la atención algo que quería decir hace mucho tiempo, unos meses, y siempre se me olvida, pero ahora me cae bien. Yo nunca lo he escuchado hablar al gobernador de Santa Cruz, ni al comité cívico, ni a las asociaciones, del tema de Marinkovic, ni siquiera en los medios. El deber nunca habla de Marinkovic, nunca me pregunta, nunca dicen cuál es la posición. ¿No? Entonces, bueno, es el tema para ponerle a la tela, para ver cómo son las opiniones, ¿ya? Sobre el tema de los interculturales, yo solo quiero recordar un puntito que lo tenemos planteado claramente en la Constitución Política del Estado, en el artículo 395. Dice que las tierras fiscales serán dotadas indígenas, campesinos, interculturales, afrobolivianos, que no las poseen o las poseen insuficientemente. Esta categorización engloba a todos los actores rurales, que no son ni empresarios ni medianos, engloba a todo el resto de la mayoría rural de este país. Y todos ellos son los beneficiarios, absolutamente todos. Entonces el INSA va atendiendo las demandas de todos los sectores, sin discriminación. Y por otro lado, en la norma también se prevé que hay preferencias para, primero, atender las demandas de los que viven en la región. Entonces esos criterios también son aplicados. El resto es un juego político, definitivamente. Y el INSA no se presta a juegos políticos. Entendemos que el señor Camacho y su gobernación quieren posicionarse institucionalmente en Santa Cruz, quieren generar legitimidad, pero no lo van a hacer a costa nuestra. Eso simplemente. Nosotros queremos trabajar con todos los sectores y ratificamos nuestra voluntad de atender todas las demandas de empresarios, campesinos, medianos productores, pequeños productores. Vamos a continuar resolviendo sus demandas, vamos a atender sus problemas, vamos a resolver los conflictos que se presenten, incluso cuando se presenten avasallamientos y cosas donde el INSA tenga competencia, lo vamos a hacer aplicando la normativa que existe para ese fin. Entonces, tenga el país la seguridad de que esta institución está trabajando por todos con equidad, transparencia y justicia. ¿Reconocen el funcionamiento de esta comisión agraria en Santa Cruz o no, desde el INRA? Habría que plantear otra vez y revisar la ley desde el año 96. Esta institución se crea en la ley 1715 de 1996. Nunca ha funcionado, en general, nunca ha funcionado. Y esta es una figura que aparece ahora en el discurso cuando se quiere retomar el tema este de generar un espacio de controversia con el gobierno nacional promovido por la gobernación de Santa Cruz. Aquí lo que hay que dejar claro es que esta es una instancia preconstitucional que ya ni refleja la realidad del área rural. Por ejemplo, hay declaraciones de los comités cívicos que quieren la Comisión Agraria Departamental. Los comités cívicos no son parte de la CAP. Por otro lado, los actores principales del desarrollo desde la participación popular, ustedes saben que son los gobiernos municipales. Los gobiernos municipales no participan en la CAP. Y nosotros ya hemos tenido reunión en Andecruz con los gobiernos municipales, ya estamos definiendo una agenda de trabajo, en fin, estamos avanzando. Entonces la mirada de Camacho es una mirada que está anclada hace 10 años. Él está perdido todavía en el 2009, en la media luna, en algún lugar por ahí, ¿no? O en la luna entera probablemente. Pero este es el tema, o sea, nosotros estamos planteando futuro. Hace un momento me preguntabas qué hay que hacer y yo te decía que tenemos que construir el uso sustentable de la tierra, que tenemos que generar nuevos instrumentos para monitorear con sistemas remotos la deforestación, el cumplimiento de la función económica social, etc. Ese es el futuro, eso es lo que hay que hacer. Contra eso nosotros no hemos encontrado, por lo menos por parte de la gobernación, mucho eco, digamos, ¿no? Ellos están planteando otras cosas, quieren discutir, están planteando hasta bloqueos de caminos, etcétera. Bueno, el gobierno nacional, y ustedes saben, está empeñado en el tema de reactivar la economía, de que la salud, el tema del COVID no sea un factor que nos complique, y ese es el interés. Y en el caso del INSA, lo que nos toca en este proceso, en Santa Cruz apenas nos falta terminar ya
regular derechos de propiedad en el 10% del departamento. De los 35 millones de áreas rural que tienen, 31,5 ya están hechos y nos falta concluir en 3,5. Entonces, eso es lo que queremos terminar. Nosotros queremos apoyar a dinamizar la economía generando seguridad jurídica, y salen unos compañeros, me imagino que deben ser los malos cruceños, que vienen y denuncian y dicen que van a bloquear, bueno, van a dañar al esfuerzo nacional de reactivar la economía. Ese creo que es la gran contradicción que tenemos ahora, ¿no? Mientras estamos empeñados en sacar el país adelante, aparecen unos compañeros que por temas políticos deciden jalar para atrás, pero bueno, esa es nuestra perspectiva, la planteamos honesta, directamente y ya. Bien, Juan de Dios, le agradecemos la gentileza que ha tenido con Radio Compañera. Estaremos atentos porque el tema indudablemente va a dar mucho de qué hablar y tiene tela para cortar, pero ampliamente. Muchísimas gracias, Juan de Dios. Muchísimas gracias a ustedes y gracias por la oportunidad. Un saludo a mi amigo Chino Gómez, que ya no lo he visto, pero bueno, estoy para la próxima y cuando gusten para discutir del tema. Te mando un abrazo, Juan de Dios. Muchísimas gracias por tu tiempo y por la información que acabas de brindar. Bueno, ahí está Juan Carlos. A ver, hemos hecho unos cálculos. A ver. Y según lo que acaba de decirnos Juan de Dios Fernández, que es director de planificación del INRA, 26.246 hectáreas van a ser revertidas al Estado. Solo estoy hablando de la propiedad del caso Marinkovic, ¿no? 33.480 era en total, ¿ya? Y quedará, como dijo Juan de Dios, le corresponde legalmente, dijo, 7.234. Perdón, aquí, bueno, eso no está, y vale la pena también puntualizarlo, Andrés, eso no está decidido todavía. Es un proceso que corresponde al Viceministerio de Tierras, determinaciones seguidas del INRA, información. ¿Por qué te digo esto? Porque, a ver, cuando estás hablando de esta situación tienes que establecer claramente de quién es la propiedad, cómo se la adquirió, si fue de forma irregular, porque del otro lado tendrán también sus documentos, ¿no? Sí, tendrán también por la declaración de Juan de Dios, ¿no? En la Laguna Corazón, 2.234 es lo que les correspondería. Sí. Y en el otro, en la propiedad, ahora te voy a dar el nombre, que es Tierras Bajas del Este, 5.000, porque ahí tenía 21.000. De esos 21.000, 5.000. Y lo que se llama el de la Laguna Corazón, de 12.480, 2.234. Eso dio los datos. Lo que significa es que ya está prácticamente procesado. Ahora, claro, la ejecución ese es un trámite que dice, bueno, tienen que cumplirse ciertos pasos, ¿no?